En esta ocasión estaremos hablando de lo que es la historia y la evolución de la fotografía. La palabra fotografía se deriva de los vocablos de origen griego phos, luz, y graphis, escritura, lo cual significa escribir o dibujar con luz. La fotografía es la técnica de captar imágenes permanentes con una cámara por medio de la acción fotoquímica de la luz o de otras formas de energía radiante, para luego reproducirlas en un papel especial. Sus antecedentes arrancan con el descubrimiento de la cámara oscura y las investigaciones sobre el ennegrecimiento de las sales de plata. Tuvo su origen en Francia, en un momento de tránsito de la sociedad preindustrial a la sociedad industrial, favorecida por las innovaciones técnicas de la época. También influye en su nacimiento la filosofía positivista, que establece que cada elemento de la naturaleza debe ser aprobado empíricamente. La burguesía era la clase social dominante en aquellos tiempos, con la cual utilizaban de instrumento el retrato como verificación y afirmación del ascenso social. Joseph Niepce consiguió las primeras imágenes negativas en 1816 utilizando papel tratado con cloruro de plata, pero se obstinó en lograr directamente imágenes positivas y además no consiguió fijar la imagen obtenida. Las primeras imágenes positivas directas las logró utilizando placas de peltre recubiertas de betún de Judea y fijadas con aceite de lavanda. Con este sistema, utilizando una cámara oscura modificada, impresionó en 1827 una vista del patio de su casa, que se considera la primera fotografía permanente de la historia. A este procedimiento le llamó heliografía. Aún así, no consiguió un método para invertir las imágenes y prefirió comenzar a investigar un sistema con que obtener positivos directos. También tropezó con el problema de las exposiciones que necesitaba varias horas, ya que el sol al moverse dificultaba el modelado de los objetos. Louis Jacques Daguerre, 20 años más joven que Niepce y famoso pintor, estaba interesado en la forma de fijar la luz con su cámara oscura. Al enterarse de los trabajos de Niepce, le escribió para conocer sus métodos, pero éste se negaba consecutivamente. Tras visitarle varias veces e intentar convencerlo para asociarse, dio por inútiles sus intentos y se lanzó a investigar. En 1835 publicó sus primeros resultados del proceso que llamó daguerrotipo, consistente en láminas de cobre plateadas y tratadas con yodo. Redujo además los tiempos de exposición de 15 a 30 minutos, consiguiendo una imagen apenas visible que posteriormente relevaba en vapores calientes de mercurio y fijaba lavando con agua caliente con sal, aunque el verdadero fijado no lo consiguió hasta 2 años más tarde. Casi al mismo tiempo que los franceses Niepce y Daguerre, el inglés William Henry Fox Talbot, de familia aristocrática y amplia formación científica, reclamó la paternidad del invento al mostrar negativos obtenidos, exponiendo objetos como encajes y objetos sobre papel con cloruro de plata. Posteriormente, este negativo lo exponía por contacto sobre otro hasta lograr el positivo. A este proceso lo denominó calotipo. Talbot aportó el uso del tiosulfato de sodio como fijador y acortó los tiempos de exposición al darse cuenta de la importancia del relevado. Desafortunadamente, protegió muchos de sus avances con patentes, incluso varios de los métodos que Daguerre difundía públicamente, lo que supuso un freno al progreso y a divulgación de la fotografía entre el público, causándole problemas
y procedimientos legales en Francia e Inglaterra. Finalmente, en 1854, tras perder varios pleitos, abandonó sus patentes. Desde entonces, el progreso fotográfico fue imparable y pocas semanas después de la sesión del invento en París, se produjeron daguerrotipos en Alemania, en Suiza, Inglaterra, España, Polonia y Estados Unidos. Años después, en 1884, George Eastman saca a la venta la primera película en rollo sobre papel y en 1888 la primera cámara de serie, la Kodak, cargada con película transparente, que bajo el lema "Usted aprieta el botón, nosotros hacemos el resto", puso la fotografía al alcance de millones de personas. A partir de aquí, el desarrollo de la fotografía fue fulminante. Aparecían las películas en color y las primeras diapositivas Kodachrome. Mi nombre es Johanna Santiago y les voy a hablar de quién inventó la fotografía. La fecha con la que se oficializó la invención de la fotografía fue en 1839. Sin embargo, desde hace años antes se había conseguido realizar las primeras fotografías. La primera de ellas, de 1826, es atribuida a Joseph, que a la postre sería reconocido como el inventor de la fotografía. Joseph era un oficial retirado del ejército francés que disfrutaba de su vida en el pueblecito de Le Gras. Se dice que tomó las primeras imágenes en 1816 y él mismo afirmó en 1824 haber descubierto cómo hacer imágenes con éxito, tal y como se refleja en la correspondencia enviada a uno de sus amigos. Sin embargo, la primera de sus imágenes que se hace pública es de 1826 y está tomada desde una ventana de su casa en la que aparecía reflejada una panorámica de su pueblo. Para lograr esta famosa instantánea vista desde la ventana en Le Gras, Niepce tuvo que exponer su caja oscura a 8 horas de luz. En 1827 intentó publicar su invento en la Royal Society de Londres, pero sus intentos fueron infructuosos. Finalmente, Niepce murió en 1833 sin poder ver cómo se oficializaba su invención, hecho que no ocurrió hasta 1839, año en que, vista la popularidad que empezaba a adquirir la fotografía, un grupo de diputados franceses propuso que el Estado francés adquiriese la patente de la fotografía y la hiciese público. En el 19 de agosto de 1839 se anunció desde la Academia de las Ciencias y Bellas Artes de Francia que el Estado francés adquiere la patente del invento y desde entonces se considera como tal la fecha del surgimiento de la fotografía. Pero no hay que olvidar que la primera de las imágenes que se conservan fue tomada en 1826. Desde entonces, la fotografía fue evolucionando, reduciéndose los tiempos de exposición para la toma de la foto, el salto al color, etc., hasta llegar a los avances de hoy en día. Difusión de la fotografía. La invención de la fotografía se difundió por todo el mundo en 1839. Era un instrumento capaz de mantener el recuerdo familiar en una época de grandes emigraciones, por lo que su incorporación a la sociedad era plena en 1854, año en el que se podían obtener retratos económicos en forma de tarjeta de visita. En 1860 la industria fotográfica ocupaba a 30.000 personas en París. Los artistas del pincel y del lápiz, desplazados por el invento, se reciclaron y encontraron nueva dedicación en el retocado y coloreado de fotografías. También la ciencia aprovechó el invento. En 1839 se obtuvieron fotografías a través del microscopio y 4 años más tarde las fotografías de insectos, aumentadas 100 veces, se mostraban en barracones de feria. En 1850 aparecieron las primeras fotografías de la luna obtenidas en telescopios y hacia finales de esa década la fotografía comenzó a ser utilizada en publicidad. En 1854 se vendían retratos de gente famosa
que se pegaban en álbumes junto con los de la propia familia, y el realismo fotográfico daba a conocer en 1861 las miserias de la Guerra de Secesión americana, mostrando en su crudeza los destrozos y la muerte, lejos de la idealización de los pintores. También sirvió para concienciar socialmente a la gente acerca del trabajo infantil en las minas y sobre las condiciones de vida en el New York de 1880. La fotografía era un documento gráfico más importante que el texto que pudiera acompañarla, porque era testigo mudo de acontecimientos. El primer fotógrafo de guerra fue el británico Roger Fenton, 1819 a 1869. Se hizo tan famoso que lo nombraron fotógrafo de la corte y pudo fundar la Royal Photographic Society de Gran Bretaña. Buenas, mi nombre es Emmanuel y yo les hablaré sobre el procedimiento Kodachrome. Kodachrome es el nombre comercial de un tipo de película para diapositivas en color fabricadas por Eastman Kodak entre los años 1935 y 2009. Kodachrome fue el primer tipo de película comercializada a gran escala de renombre que usaba un método de revelado sustractivo, a diferencia de los más antiguos screenplate, como Autochrome y Dufay-Color, llegando a ser el más antiguo de su clase. Durante los 74 años de comercialización se produjeron películas de Kodachrome en varios formatos, incluso para cámaras de cine como 8 mm, Super 8, 16 mm y 35 mm, y para cámaras fotográficas de 35 mm, 120, 110, 126, 127 y 828 y gran formato. Fue utilizado durante muchos años para fotografía profesional en color, especialmente la destinada a las publicaciones impresas. Requiere un proceso de relevado muy complejo que no está al alcance de fotógrafos aficionados, siendo necesario llevarla a un laboratorio especializado. La película era vendida con el precio de revelado incluido, excepto en Estados Unidos a partir de 1954, cuando una sentencia judicial lo prohibió. Bien, ahora les hablaré sobre el origen de la cámara Polaroid. El 21 de febrero de 1947, Polaroid asombró al mundo presentando ante la Sociedad Óptica Estadounidense la primera fotografía instantánea. Una cámara que revelaba y positiva la imagen en tan solo 60 segundos. Este invento se convertirá en el buque insignia de la empresa hasta la aparición de la fotografía digital en 1928. El joven Edwin Herbert Land desarrollaría el primer filtro polarizador sintético tras varios años de desarrollo en 1932. Fundaría los laboratorios Land Wheelwright, que en 1935 adoptarían la denominación actual de Polaroid. La comercialización del producto comenzó en 1935. Tenía tantas aplicaciones que pronto tuvo un gran éxito, siendo usado incluso por los militares, de los cuales se convirtió en un importante suministrador durante la Segunda Guerra Mundial. Pero, sin embargo, su invención más importante llegaría en tiempos de paz. Bien, ahora yo les pasaré con mi compañero José González. Muy buenos días, mi nombre es José González. Le estaré hablando sobre el origen de la fotografía digital. En 1975 se crea la primera cámara digital de fotografía muy rudimentaria. Fue Steve Sanson, un ingeniero eléctrico que trabajaba en Kodak. En los 90 se puede hablar del comienzo de la era digital en la fotografía, ya que se comercializa la primera cámara digital de la historia. Si damos un paseo por la historia de la fotografía, desde sus inicios hasta el día de hoy, encontraremos una gran huella en la humanidad, pues la fotografía no solo captura e imprime recuerdos, sino que representa un valor histórico que ha permitido dejar evidencia del paso del tiempo y sus hechos más relevantes. En los principios de la década de los 40 hubo fabricantes que empezaron a construir cámaras de diversas formas y tamaños y cada vez menos pesadas. Se produjo la exposición, se facilitó
el fijado y empezaron a ver los primeros estudios fotográficos para retratos. Ahora les hablaré sobre la primera foto instantánea. La primera fotografía de la historia, punto de vista desde la ventana de Legras, se tomó en 1826 y su autor fue Joseph Nicephore Niepce. Esta es su historia. La primera fotografía de la historia está borrosa, desenfocada y apenas se distingue lo que aparece en ella. Su valor estético es casi nulo, pero es indudable que marcó un antes y un después en la forma en la que percibimos nuestro mundo. Niepce llevaba trabajando en el invento varios años con la intención de crear una técnica que permitiera reflejar la realidad en imágenes, sin tener que recurrir a sus habilidades artísticas, el dibujo que eran casi nulas. Después de probar varios soportes y materiales, en 1825 Joseph Nicephore Niepce consiguió el primer resultado positivo. Inmortalizó la imagen de un grado en la que aparece un hombre tirando de un caballo, considerada esta por algunos la verdadera primera fotografía de la historia. Muchas gracias y los dejaré con mi compañero Chaniel. Buenas tardes, mi nombre es Chaniel Jiménez y le hablaré de los tipos de fotografía. Sin duda vivimos en la era digital, la cual tiene alcance mundial gracias a tecnología como teléfonos, televisores e internet. La fotografía juega un papel importante dentro de esta era, debido a que es a través de las fotos que podemos mostrar y conocer prácticamente todo lo que queramos. Es por ello que hoy en día la fotografía es usada en muchos campos de diversas índoles, desde los más conocidos como el cine y el arte, como la ciencia, recreación, etc. Pese a que hablar de tipos de fotografía es algo casi imposible, debido a que todo depende principalmente del fotógrafo y el enfoque particular del mismo. Podemos catalogar dentro de algunos géneros, como veremos a continuación. Es importante mencionar que en cada género se usa tipos de cámaras que permiten lograr mayor calidad en las imágenes de tal manera. Aquí les mostraré algunos tipos de fotografía: artística, documental, publicidad, moda, retratos, deportes, subacuática, aéreas, astronómicas, nocturnas, científicas, microscópicas y fotomografías. La fotografía durante el siglo XX. Durante los primeros años del siglo XX, la fotografía comenzó a formar parte de la vida social a través del periodismo fotográfico. Los periódicos imprimían fotografías junto al texto mediante procesos como la litografía y xilografía, que posteriormente dio lugar al offset y la fotocromia, técnicas actuales. La creación de revistas ilustradas durante la década de los 30 impulsaron aún más la fotografía y sirvieron como impulso para la fotografía durante el siglo XX. Durante los primeros años del siglo XX, la fotografía comenzó a formar parte de la vida social a través de periodismos fotográficos. Los periódicos imprimían fotografías junto al texto mediante procesos como la litografía y xilografía, que posteriormente dio lugar al offset y la fotocromia, técnicas actuales. La creación de revistas ilustradas durante la década de los 30 impulsaron aún más la fotografía y sirvieron como impulso para fotoperiodistas y documentalistas. Todo el siglo XX está plagado de avances en la industria de la fotografía diapositiva, a la 14, películas a color, cámaras reflex. En 1947 cobraron mucho auge las películas y cámaras polar, pues permitían tener la copa de papel sin necesidad de ir al laboratorio. Este sistema acabó por no triunfar debido a su baja calidad y la excesiva duración para conseguir las imágenes. Muchas gracias. A continuación, mi compañero Joan les seguirá hablando. Hola a todos, mi nombre es Joan Gabriel López y les voy a hablar de Robert Capa y Ansel Adams. Robert Capa, fotógrafo de guerra. Su nombre real es Andre Erno Friedman, fotógrafo nacido en Hungría, Budapest, 22 de octubre
de 1913, considerado como el más importante corresponsal de guerra del siglo XX. Documentó varios conflictos surgidos en el siglo pasado, recogiendo para la humanidad la realidad de las guerras. Su trabajo es uno de los más conocidos y famosos de la historia. Fotógrafo norteamericano que llega a Europa a trabajar y vender sus imágenes a través de sus representantes Friedman y Pujol. Cuando estalló la Guerra Civil en España en 1936, se traslada junto a su novia para cubrir el conflicto desde el lado de los republicanos. Durante esta época hace la fotografía que quizás sea sea una de las más conocidas, de este fotógrafo, Muerte de un miliciano, tomada en Córdoba, Cerro Muriano, 5 de septiembre de 1936. Una vez terminada la guerra en España, 1939, Capa comienza a cubrir otros conflictos bélicos como la invasión de Japón a China. Después se embarca en la Segunda Guerra Mundial, donde es testigo con su cámara de las principales escenas bélicas en países como Italia, Londres y el norte de África, 1941-1945. De nuevo en el desembarco de Normandia, 6 de junio 1944, cubrió la contienda y obtuvo unas fotografías que les catapultó a la fama de forma definitiva como el mejor reportero de guerra. Todas fotos de tropas bajando de las barcazas y llegando a la playa. Lo curioso fue que gastó 4 carretes para cubrir el conflicto, pero debido a un problema, el laboratorio fotográfico tan solo se salvaron 11 fotos. 1947. Crea junto a otros fotógrafos, Henri Cartier, Bresson, Roger Van Diver y David Seymour, la agencia Magnum Photos. Aquí realiza trabajos fotográficos, no solo de guerras, también cubre el mundo artístico como la siguiente fotografía de Picasso. Con él tuvo buena amistad. En 1954, la revista Life lo llama para reemplazar a otro fotógrafo a cubrir la primera guerra de Indochina, Vietnam. En la madrugada del 25 de mayo, mientras incursionaba junto al ejército francés por una zona boscosa, pisó una mina de manera fortuita que le produjo la muerte. Una frase que hizo muy popular a Robert Capa fue: si tus fotos no son lo suficientemente buenas, es que no estás lo suficientemente cerca. Quiere decir que para apreciar cada detalle de una fotografía, debe haberse tomado a la distancia adecuada. Ansel Adams, maestro de la fotografía. Ansel Adams, 1902-1984, fue un fotógrafo famoso norteamericano reconocido por sus fotografías naturalistas de paisajes en blanco y negro. Sus primeras fotos registradas en 1916 estaban inspiradas en la majestuosidad de las montañas del Parque Nacional Yosemite. Desde entonces, el autor representó en sus imágenes un dramático contraste de claros y oscuros en todos los elementos que la naturaleza le ponía enfrente a la lente: nubes, desiertos, ríos, árboles. En 1932, Ansel Adams fundó junto a otros fotógrafos el grupo F64,
para promover sus conceptos técnicos, como el uso del diafragma de la cámara lo más cerrado posible para obtener más profundidad de campo y el control de toda la imagen. En 1933 conoció en Nueva York a Alfred Stieglitz, con quien inicia una cruzada para poner a la fotografía a nivel de cualquier otro arte tradicionalmente reconocido, ya que en 1936 Stieglitz le ofreció su galería para que hiciera su exposición y así conquistando cada vez más reconocimientos. Adams aprovechó su posición para crear el primer departamento de fotografía del Museo de Arte Moderno en Nueva York en 1940. La creación más auténtica de Ansel Adams llegó hasta 1950, cuando su precaria situación económica le obligó a dedicarse a la fotografía comercial. Trabajó para IBM, AT&T, National Park Service y Kodak, y para las revistas Life y Fortune. También para Polaroid y Hasselblad. Estos trabajos le dieron un avance internacional y sus fotografías se convirtieron en íconos de la belleza natural de Estados Unidos. Durante la década siguiente continuó explorando las posibilidades técnicas de la fotografía hasta que en 1948 publicó en su libro El negativo su método sistema de zonas. He aquí algunas fotografías de Ansel Adams, donde claramente podremos apreciar cómo Adams jugaba con la luz y la sombra en los paisajes a pesar de ser a blanco y negro. Aquí concluye mi parte, espero le haya sido de interés. Evolución a la fotografía, presentado por Perla García. Siglo XVII y las primeras imágenes fotográficas. 1724. Johann Henrik, científico alemán cuya contribución a la fotografía fue descubrir las sales de plata que se oscurecen por la acción de la luz. Se puede considerar el primer creador de fotogramas, ya que en placas de peltre emulsionadas consiguió fijar las primeras imágenes fotográficas de la historia. Pero realmente el salto importante comienza en el siguiente siglo, como podrás descubrir a continuación. Siglo XIX. 1839. Nisford contacta con Digret, el cual, después de la muerte de Nis, continúa con los experimentos hasta el 1839. Da a conocer el proceso para obtención de fotografía en una base de plata a la que denominó daguerrotipo, consiguiendo reducir el tiempo de exposición. En 1846, Carl comienza la fabricación de objetivos. En 1851, Gustav Le Gray y más tarde por Frederick Scott se inventó la técnica de colodión húmedo, que conseguía mejor nitidez que la ofrecida por los daguerrotipos. 1861. La primera fotografía en color se le atribuye al físico James Clerk Maxwell. Realizó 3 fotografías sucesivas mezclando los 3 colores rojo, verde y azul. En 1888, Kodak fabrica las primeras cámaras con película,
lo que permitió expandir la fotografía y llegar a más personas. En 1890 surge en Europa la primera iniciativa organizada de fotografía artística. Aquí podemos ver la primera imagen fotográfica. Siglo XX, evolución de la fotografía. 1904, los hermanos Lumière crean un procedimiento de placa autocroma que logra una diapositiva a color. En 1913 aparece la primera cámara Leica. En 1935 en Kodak se crea la película color Kodachrome. En 1936 aparece la película AFA-Color. Desde esos momentos las cámaras usaban la película negativa y tenían que llevarlas al laboratorio fotográfico para tener las copias en papel. En 1936 se crea la primera reflex moderna SLR de 35 milímetros. En 1947 cobran auge las películas y cámaras Polaroid que permitían tener la copia de papel sin necesidad de ir al laboratorio, aunque la calidad y duración impidió que no triunfaran este sistema. Los comienzos de la era digital. En 1969, en los laboratorios Bell se crea el primer sensor CCD. Primeros pasos hacia la evolución de la fotografía de una manera totalmente diferente. En 1979, Steve Sasson crea una cámara en Kodak con un peso de 4 kilogramos y resolución de 0.01 megapíxeles. En 1988 aparece JPG, que permite guardar una foto con calidad buena y peso de archivo reducido. 1988, la DS1P Fujifilm se crea con memoria flash extraíble. En 1990 nace Photoshop, el programa estrella para tratamiento de las imágenes digitales. En 1991, la Logitech Photoman con CCD sale al mercado. Es la primera cámara digital que se introduce en el mercado. Su nombre era Dicam Model 1, aunque fue vendida también con el nombre mencionado al principio. En 1995, Casio QV10 incorpora una pantalla. En 1998 aparecen las cámaras con más resoluciones e incluso con zoom, como las de AFGA y Photo 1688. En 1999, D1, la cámara SLR digital de Nikon con 2.7 megapíxeles. Fotografías del siglo XIX, evolución de la fotografía. En 2002, el negocio de las cámaras digitales empieza a desbancar las analogías. En 2003, el modelo de Canon con 6 megapíxeles, una cámara de aficionado que empezaba a igualar e incluso superar a la calidad ofrecida por los analógicas de la época. En 2006, Nikon cierra la producción de cámaras analógicas. El futuro iba encaminado hacia lo digital. Después han ido incorporando muchas prestaciones cada vez más completas, dando un gran salto en la tecnología, así como pantallas abatibles, mayor resolución, rapidez en el proceso de imagen, sistemas complejos de estabilidad, mejoras continuas en cuanto al ruido, histograma en vivo,
y sensores fotográficos, muchos mejores. Esto ha sido todo por la presentación de nosotros. Espero que hayan prestado mucha atención y haya sido de su agrado. Gracias.